Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado. En primer lugar, lo hablábamos con Eduardo. Realmente tuvimos muy buena acogida del programa de la semana pasada con el economista y amigo Claudio Lozano y con el diputado del Frente, Manuel Socias. De hecho, vamos a tratar de repetir con Socias por el tema de la ley de alquileres, porque realmente la gente está muy enojada y muy preocupada, o muy preocupada y muy enojada. Que no hay mango que alcance, digamos, con el tema, como lo decía Socias, con la dolarización y la suba permanente del costo de los alquileres, con salarios que están deprimidos, lo que terminamos es recorriendo la ciudad y viendo gente en las calles, ¿no? Durmiendo en las calles. Terrible, terrible. Y a vos que te gusta la rosca, es muy lindo lo que pasó el miércoles. El miércoles fue su día. Feliz día al periodista. Igualmente, ¿no? Feliz día al periodista. Lo que pasó el miércoles en esa cosa que está ahí enfrente de esta cosa de acá, en los amarillos. Sí. Reunión de gabinete. Y con el muchacho Rodríguez presidiendo. Sí, ahí... Espere un poco. Dale, Silla vacía. No vi eso. Vio, bueno, ¿para qué me tiene a mí? Usted es un buen observador. Usted pregunte. No, yo no miro eso. Pero la política requiere... Escucho. Toda una fila, en el medio, silla vacía. ¿Quién faltó? Jorge Macri. Mirá. No. El delegado del otro Macri. No, pero hoy lo hablaba con Miguel, el dueño de Ávila, que no solo es dueño de Ávila, sino que le gusta la política. Sí, claro. Y me decía, Ariel, son impresentables. Lo que pasa, viste, que acá se da el factor cohesión cuando estás ganando y el factor disociación cuando no la tenés fácil. Entonces empiezan a aparecer las miserias de la política, que son las miserias humanas que existen, digamos. No vamos... Y ojo, existen en todos los ámbitos, claro. No es que estamos analizando solamente el tema de Cambiemos. Es un tema que aparece. Imagínate el personaje, claro, candidato a jefe de gobierno de la ciudad, con muy amplia posibilidad de ganar, porque ya sabemos que esta ciudad... Depende cómo sigan actuando y colaborando para perder. Todo depende, porque la política también tiene esto. No es que vos tenés comprado el cielo hoy y para siempre. La gente te acompaña, te ayuda, si se siente identificada con los planteos que vos haces y con el equipo que tenés. Ahora, si el planteo no es bueno y el equipo se pelean antes de llegar a ver si te toca la zanahoria, la lechuga o el tomate, ¿viste? Bueno, mira, yo me quedé con algo que dijiste vos los otros días que me pareció muy acertado. Y se lo decía a Jorge cuando subíamos, ¿no? Porque ya tengo un grado de hartazgo. Vos lo dijiste los otros días y lo venís diciendo. El tema no son los cargos, son los proyectos. Sí, las propuestas que vamos a hacer. Sí, pero ni siquiera te diría que necesita la sociedad los detalles del proyecto. Yo creo que necesita saber cuáles son los ejes y cuál va a ser la actitud. Porque yo puedo decir, voy a renegociar con el Fondo Monetario el endeudamiento. Sí, lo hago con los pantalones y el cinturón apretado o flojito, digamos. Son dos cosas distintas. Voy a poner límites a la negociación de la deuda vinculado al crecimiento y al desarrollo argentino. Voy a poner límites vinculados a las exportaciones y al ingreso de divisas. Son dos cosas distintas. A mí me parece que ese debate sí se empezó a dar ahora en el Frente de Todos, con 4 o 5 ejes, todavía no está definido,
pero me da la impresión de que en los próximos días, cuando se cierren la alianza, bueno, nomás, el 14 y los candidatos del día 24, espero que haya por lo menos algún esbozo de esas propuestas. Y después, por supuesto, vienen las PASO en agosto. Scioli no quiere. No, Scioli sí, el que no quiere... Scioli quiere PASO, digamos. Sí, claro, el No que, quiere, el que Massa está... no Sí, pero yo creo que Massa no va a ser candidato. Va a ser candidato a lo mejor a algún cargo de senador o de diputado, que no va a pero ser. no va a ser candidato a presidente. Me parecería que no. Bueno, sabe que hace una semana estuve con Guado de Pedro en el Congreso del Frente Grande. Allí se resolvió acompañar su candidatura. Guado plantea que va a haber PASO y él está dispuesto a ir a una PASO. Va a perder con Scioli. Está por verse, está por verse. No me apuraría tanto a definir eso porque no se olvide que es Cristina quien está detrás de esto. Y Cristina tiene una cantidad de votos cautivos de la militancia más dura del kirchnerismo y hay que ver cómo eso sale a multiplicarse. Bien, bueno, hecha esta pequeña editorial donde tratamos como siempre de pensar para que usted piense, ¿no? Porque si no, no hay arreglo. Acá el que tiene que decidir es usted y si se cansan, estamos en problemas. Sí, porque la verdad, acá no hemos ni siquiera mencionado la palabra de ¿será peluca? ¿Será peluquín? No. ¿O es un estilo de peinado? Es así. Bueno, ni lo mencionamos, porque la verdad es para realmente mí peor de lo peor. Digamos. No es serio. Sí. Bien, comenzamos con Políticas de Estado con usted. Bueno, un viejo conocido. El amigo José Pepe Lojo, Puerto La Plata. Hola Pepe, ¿cómo andás? Te trato así, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? José me suena raro, ¿eh? Como Pepe, más familiar, digamos. Sí, por favor, a mí también me resulta más familiar. Estás en Mar del Plata, Pepe, con mucha gente trabajando en unas jornadas que convocó el Ministerio de la Producción sobre el tema producción y trabajo en la provincia de Buenos Aires, ¿o me equivoco? Sí, así es. Fueron 2 jornadas, ayer y hoy. Yo ayer lamentablemente no pude estar presente, pero hoy sí. Y estoy impresionado la verdad con la gran convocatoria que hubo. Hubo más de 2.000 inscriptos y además de los inscriptos estaban acá presentes, así que fue bastante animosa la reunión. A la primera hora de hoy tuvimos la apertura, la hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires con un mensaje muy claro, muy concreto y la verdad que muy estimulante y bueno, la verdad que nos dejó, si bien mencionó cuestiones que se han ido haciendo y que se vienen haciendo, pero básicamente de lo que nos habla es del desafío de lo que queda por hacer. Y la verdad que hablando de que a partir de este esfuerzo, que él lo declaró como militante, digamos, como la militancia que hacemos desde la propia gestión y militamos por causas, los públicos, los privados, todos militamos por cuestiones que son para tener un mejor futuro, y de la planificación. Creo que esos fueron los 2 ejes, básicamente. El esfuerzo que hay que hacer, la dedicación que hay que ponerle y la mirada estratégica y amparada en un ámbito de planificación. En diversos ejes productivos. Por lo que... Disculpame que tratemos de dialogar un poquito. Por lo que vos me decís, el gobernador parece que no está terminando, Axel Kicillof no está terminando el mandato del 10 de diciembre. Me parece que tiene un planteo de proyección de futuro, ¿no? Sí, bueno, pero eso lo ha manifestado públicamente. Ya hace un par de años que el plan de la provincia se llamó Plan 6+6, digamos, que está pensado, más allá de que lo conduzca él personalmente o que pueda haber un cambio en ese sentido, pero lo concreto es que hay una idea de planificación en tiempos que tienen que ver con una gestión, digamos, y eso evidentemente excede
un mandato. Así que yo creo que él está dispuesto y tiene muchas ganas. Bueno, va a depender de todas nosotros y nosotros saber qué hagamos, qué votamos y que él tenga la posibilidad de presentarse. Pero bueno, tenemos la gran suerte de tener una persona con esa capacidad al frente de la provincia, ¿no? Está bueno, pero yo te quería preguntar, ¿y los ejes que están planteando el gobernador para su programa de desarrollo productivo en la provincia? ¿Vos podés sintetizarlo en algunas opiniones y lo que se dio en el debate, en el encuentro? Porque la verdad que si hay algo que está faltando son propuestas, lo veníamos hablando. Eso lo dijimos en la introducción, que realmente matarse por los cargos no tiene que ver con lo que la gente necesita, que son propuestas de políticas de Estado y cómo las van a hacer, porque vos podés proponer y después no hacer nada, pero el cómo no aparece. Entonces sería bueno si podés un poco sintetizar lo que dijo Kicillof ahí como propuesta, ¿no? Bueno, hablando de desafíos, me ponen un brete interesante porque el gobernador habló más de una hora, bueno. digamos, así que hacer una síntesis va a ser complejo, pero yo creo que, bueno, por un lado, acabo de mencionar los dos ejes principales que fueron las principales conclusiones, ¿no? Si querés, podemos asociarlo con lo que ustedes acaban de decir. Por un lado, el esfuerzo que hay que seguir sosteniendo a través de esta militancia. Estas son palabras mías y no del gobernador, pero yo siempre digo que acá no se trata de ocupar cargos, sino ocupar puestos de lucha para la transformación desde la gestión. Y en eso me siento en línea con lo que se viene haciendo en la provincia de Buenos Aires. El segundo tema es este de tomar ejemplos mundiales y criterios propios para entender que ninguna sociedad en el mundo, todas las sociedades que han sido exitosas en todas las transformaciones históricas, siempre lo han hecho merced a planificar los cambios. Planificar lo que significa la mirada social, pero también cómo apalancar, cómo hacer las plataformas estructurales para que esos cambios se den, y cómo ir, por ejemplo, una de las cosas que mencionó, la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos, y en el pequeño ámbito institucional que significa la provincia de Buenos Aires con respecto a un campo mucho más amplio que es el de la nación, bueno, la provincia también quiere trabajar federalmente. Esto es, que haya la posibilidad de desarrollo en cada lugar, en cada nodo, en cada región de la provincia de Buenos Aires. Y puso el foco, por ejemplo, en que hay algunas tendencias de algunas ideas, de algunos ideólogos, sobre todo de la política, de pensar que la provincia de Buenos Aires puede ser subdividida, de que en realidad hay áreas que se dedican al agro y áreas que se dedican a la producción industrial, etc. Bueno, todo lo contrario, recorriendo la provincia, lo que el gobernador encuentra es que primero, somos la principal provincia productiva del país en cuanto a tanto la producción industrial como la producción agropecuaria, en porcentajes, digamos, referidos a las distintas provincias, como todo tipo de producciones y servicios, que tenemos un porcentaje muy amplio de la población, y que en cada lugar que el gobernador dice recorre, no es que ve campo y no ve industria, o ve industria y no ve campo, digamos. Con lo cual, esa integración en cada lugar, lo que sí ve es que de repente esa industria no le llega a internet o ese campo no le llega a las rutas, digamos, o que le faltan escuelas para preparar a los trabajadores de esas áreas, o que le faltan servicios hospitalarios para que entonces, de algún modo, puso el foco también en esto de decir, tenemos que federalizar, en sentido local, digamos, lo que es la infraestructura a nivel provincial. Y en eso se basa en cómo se ha venido trabajando en los últimos años, pero también hacia dónde vamos. Y entonces, en ese sentido, Pepe, cuando vos decís federalizar, es trabajar con los municipios, digamos, trabajar la provincia y los municipios articuladamente. Creo que también... Sí,
y claramente sin distinciones partidarias ni de poderes regionales, sino pensándolo como una acción como política de Estado, y pensándolo también articulando público y privado, digamos, como base para lograrlo, ¿no? Me parece que hay un tema importante en la provincia de Buenos Aires, que es desarrollar corredores productivos, tratar de buscar la asociatividad de los municipios vinculado a las posibilidades de desarrollo común, porque a veces los municipios son muchos, pero algunos son pequeños, entonces a lo mejor no da como unidad o productiva o sanitaria y requiere pensar en una especie de corredor o de articulación o de asociativismo entre los municipios para que sea optimizado y que le llegue al conjunto de la población, ¿no? Una opinión, pero... Me parece una impresión muy buena la que decís. No se habló específicamente de eso porque, bueno, el alcance era una reunión con 1.500 personas en un auditorio, digamos, donde su exposición de algún modo fue no tan específica, fue en términos genéricos, pero creo que es absolutamente compatible lo que decís con la mirada que el gobernador está planteando. ¿Cómo está el tema de los puertos en la provincia vinculado al tema de la producción? ¿Te sentiste identificado con el debate y lo que vos estás haciendo en el Puerto de La Plata? Absolutamente. Primero porque en el discurso que estoy hablando, la apertura del gobernador, estuvo presente esa posición respecto a la importancia estratégica de la navegación, los puertos, todo eso siempre está presente en la mirada del gobernador, así que estuvo presente también una mención a eso, a la imperiosa necesidad de tener una vía navegable más eficiente y con mejores condiciones de operación de las que tenemos hoy, la apertura del canal Magdalena, la potencialidad que en ese marco de acción complementaria entre las distintas áreas y puertos de la provincia de Buenos Aires, poder identificar las patas estratégicas, como por ejemplo puede ser la del Puerto de La Plata como un puerto fundamental en ese esquema, un puerto muy protagónico. Pero también hubo sesiones, o sea, la estructura del Congreso fue con unas actividades iniciales y finales, digamos, apertura y cierre cada día, y en el medio diversas salas donde se trabajaron distintas temáticas. Particularmente ayer hubo algunas que lamentablemente yo no pude estar, que tocaron los temas logísticos, pero hoy en particular estuve en una muy productiva, en donde estuvo básicamente presentada por la Secretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires, y con un panel en donde participaron Alejandra Portatadino, que es digamos que es una ingeniera, digamos, de amplísimo conocimiento y manejo de las cuestiones de navegación de toda la República Argentina, particularmente del sur, de Tierra del Fuego, Río Grande, y que hoy está trabajando en Pantanor, digamos, fabricando barcos. Estuvo también en ese panel Sandra Cipolla, que es también responsable de un astillero privado que ha crecido muchísimo estas últimas décadas, vamos a decir, y estuvo también Pedro Guasesco en ese panel, representando al astillero Río Santiago, pero el tema no fue estrictamente vinculado a la construcción de barcos, sino a la industria naval en general y a la articulación con un sistema de navegación soberano, digamos, con lo cual tuvo muchísimo material, muchísima coincidencia, y bueno, digamos, creo que quedó otra vez claro que la oportunidad que tenemos y que no tenemos que desperdiciar, que no tenemos que dejar que caigan en manos de los destructores seriales, de tener una política que integre la logística, los puertos, la producción, la conexión federal entre las distintas regiones del país para tener un mejor vivir para todos y todas, ¿no? En eso tuvo el debate del tema, me imagino, del canal Magdalena, te estás haciendo referencia a eso, que se llamó a licitación y ya, ¿no? Sí, creo que debate sería una
es como que ya tenemos un consenso tan amplio. Realmente cuesta muchísimo encontrar argumentos en contra de la Gran Magdalena que sean realmente complejos para oponerse, ¿no? O sea, realmente no queda ya tan clara la importancia y la necesidad de esta obra que, bueno, sí, por supuesto que fue puesta. Estamos en un momento crucial nuevamente con el tema de Canal Magdalena. Ustedes saben que el 20 de abril tuvimos el honor que en el Puerto de La Plata vino el presidente de la Nación, el ministro de Transporte de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado por otras autoridades, y se anunció que se salían al público los pliegos de licitación del canal, amparándose en el presupuesto aprobado en el Congreso Nacional para este año. Bueno, esos pliegos finalmente salieron al público y bueno, ahora estamos en la etapa en donde las empresas que están interesadas en la obra empiezan a analizar esos pliegos para hacer sus ofertas. Y en ese marco, hacer las consultas al Ministerio de Transporte que crean conveniente para aclarar cualquier cuestión que pueda significar alguna consideración respecto a esos pliegos. Bueno, estamos intentando, estamos deseando y estamos impulsando que esas respuestas se den en forma lo más urgente posible, que se hagan de la forma más racional y efectiva posible para que sean, sirvan para estimular las ofertas, de algún modo, y así poder tener ofertas y el 31 de julio, tal como está previsto, abrir los sobres de las ofertas para la construcción del dichoso canal. Pepe. Si eso pasa el 31 de octubre, entonces podremos pensar que trabajando con celeridad, también antes de fin de año, podemos empezar la ejecución de esa partida presupuestaria para este año y que, bueno, que quede el contrato establecido para que la obra se pueda seguir en los años subsiguientes. Pepe, me gustó mucho ese pequeño apéndice que introdujiste de destructores seriales. Lo voy a hacer mío y lo voy a robar de acá en más, porque no lo tenía en mi acervo personal, pero me parece que si no se ponen a pensar en que yo me quedé mucho con las palabras, creo que fue de Cristian Ritondo, que quería cerrar el astillero Río Santiago. Lo de destructores seriales pareciera ser que la gente todavía no lo tiene totalmente incorporado. Pero bueno, creo que es bueno remarcarlo como para que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Si nos equivocamos. Sí, mira, yo creo que hay un deber patriótico de todos los argentinos y argentinas de ayudar a que tenemos algo de una mirada de este tipo, de tratar de persuadir y que comprendan la población que aún no la tenga. No creo que sea tan difícil de entender porque lo están diciendo y porque ya lo han hecho. Los pliegos del Canal Magdalena, esta licitación del Canal Magdalena, esto es un déjà vu, es un volver a vivir. En el 2015 estaba prevista la licitación del Canal Magdalena. Fracasó, quedó desierta y en el 2016 se perdieron los pliegos. Claro. Con lo cual, obviamente, no se hizo más nada. Recién en el 2019 hubo que hacer un trabajo contrarreloj para recuperarlos y poder llegar a esta altura del partido, pandemia de por medio y todas otras muchas circunstancias, para llegar a estar hoy tratando de licitar. Y no me queda duda a mí, porque lo están diciendo y yo les creo, que si llegamos a caer en las garras de esta gente, lo primero que va a empezar a pasar es que no va a haber Canal Magdalena, es que se van a ir contra nuestras jubilaciones y vamos a tener que seguir trabajando muchos años más y van a saber para vivir cómo, que van a ir contra los derechos laborales y que, bueno, y que vaya a saber cuál va a ser el régimen de trabajo que nos va a pegar a todos, que van a ir por las privatizaciones y entonces empresas que hoy brindan servicios como aerolíneas o como YPF, que es una enseña nacional, o como la hidrovía y los canales, la vía troncal de navegación y los puertos van a estar expuestos a las privatizaciones y a dejar de estar
en posibilidad de ser coordinados bajo una gobernanza con un criterio de que sean beneficio para todos los argentinos y argentinos, para pasar a ser un campo de disputa de los intereses comerciales, digamos. Y bueno, y en esa misma cartera, en esa misma bolsa, van a caer todos los grandes recursos comunes que hoy estamos hablando del litio, Vaca Muerta, la explotación offshore, todas esas riquezas que empiezan a aflorar en nuestro país, bueno, van a quedar en manos de esa rapiña, ¿no? Así que la verdad que es un gran tema que logremos persuadir a muchos compañeros de que tenemos que evitar con nuestra intención, con nuestra militancia, con nuestra persuasión y con nuestro voto, de que eso no vaya para ese lado, ¿no? Gracias, Pepe, muy amable. Gracias por salir desde la jornada que estás en Mar del Plata. Buen cierre de congreso, claro, Pepe, y seguimos hablando. Dale, un abrazo. Nos vemos. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Bueno, nos acompaña en este segundo bloque de Política de Estado una persona que ya nos ha acompañado en otros programas, Ángel Bruno, abogado, fue diputado nacional, un hombre de mucho compromiso político, pero también profesional. En la actualidad es el presidente de la Federación Interamericana de Abogados, aunque yo sé que lo va a aclarar él, va a hablar a título personal como abogado comprometido y no en nombre de la institución. Ya está aclarado, entonces. ¿Qué decís, Ángel? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes en este programa. Sí, la verdad que el tema del sobreseimiento de Cristina Fernández era una cuestión absolutamente lógica. Y lo lógico hubiera sido que se hubiera producido hace 9 años, y no después de 10 que tiene la causa, ¿no? Porque no hay una sola prueba. Esto me hace pensar, después vamos al tema jurídico, ¿no? Pero esto me hace pensar que se utilizan las causas, porque la gente por ahí no sabe, como una especie de amenaza permanente que te acompaña durante 9 años a ver si sos inocente o sos culpable. Así es. Es peor, porque yo te voy a contar una anécdota, tal vez Eduardo no la conoce, pero yo hace aproximadamente 5 años tomando un café con un fiscal muy reconocido, de los buenos. Los amigos. No de los malos. No lo voy a nombrar porque no le dije a él que, pero ha estado en el programa y demás. Le digo, oye una cosa, fulanito, ¿cómo es el tema de Cristina con las causas? Aclaro, no es peronista, no es kirchnerista, no es progre, bueno, progresivo, aunque a él no le guste la palabra, él viene de izquierda. Es filósofo. Exactamente. Y le digo, ¿qué pasa con las causas de Cristina? Me dice Ariel, nada. Digo, ¿pero cómo nada? Y la de Otesur, tampoco. Digo, ¿pero entonces todo esto es un gran armado? Sí, te estoy hablando hace 5 años atrás. Dice, pero no solo un gran armado, lo que va a venir. No se equivocó. Yo creo que esto que decía Eduardo, que es cierto, que vos de alguna manera corroborás, no se aplica con Cristina. Cristina no se atemorizó nunca. Bueno, eso sí es. Ni se va a atemorizar. Así que si la idea, como en muchos casos sí, es tener una causa abierta para que los demás se queden quietos de miedo que la prosigan, con Cristina no tuvo ningún éxito. Esto sucede también cuando se manda a un juez
al Consejo de la Magistratura y tiene la causa abierta, cajoneada, a ver si se porta bien o se sigue portando mal. La diferencia es que en el Consejo de la Magistratura a los 6 meses prescribe, entonces es por sí o por no. Acá no hay plazos, ¿no? No, yo no decía que porque se asustara a Cristina. No, yo decía, planteé el tema de que es Claro. Exactamente. Es un caso paradigmático del lawfare, esto es así, el armado de las causas es el típico lawfare, cuando tiene que ver, hay armados de causas por otros motivos, ¿no? Con otra gente que no tiene nada que ver con la política, pero con los políticos es el famoso lawfare, ¿no? Se vio con Lula, clarito, es el ejemplo principal y primero lo que pasó con Lula, y también con Correa, con Correa fue posterior a lo de Cristina, y fue tan alevoso que copiaron el tema de los cuadernos. Le apareció raramente un cuaderno con apuntes que había hecho la secretaria, un disparate. Cayó la causa esta como tienen que caer todas, porque no hay una sola prueba. Esta es la verdad, no hay una sola prueba. Cristina no hizo nada de lo que le dicen que hizo. Acá se buscó grandilocuencia, se logró éxito, porque la media en el imaginario de la gente es que Cristina era corrupta, que por qué no se la condenaba con tantas pruebas. Lo instalaron con muchísima fuerza, ¿no? Diario, radio, televisión. Con el empuje de Casanelo, hablemos. No, pero no, con el empuje del fiscal. Marijuán se fue a hacer la novela de televisión de sacar plata abajo de la tierra. Claro. Le fueron con sensores a la pared de la vivienda de Cristina acá en la calle Uruguay a ver si no tenía metido adentro de los ladrillos la plata. Le inventaron cuentas bancarias en Estados Unidos, que Estados Unidos tardó en responder, y cuando respondió dijo que no tenían absolutamente nada. Era un disparate atrás otro, como es un disparate también lo del memorándum con Irán, como es un disparate también el presunto homicidio en Nisman, que fue un suicidio acá en la China. Bueno, la verdad que son causas típicas del lawfare que buscan lo que Cristina dice, la proscripción. Finalmente la acusaron y la condenaron sin pruebas también en esta última causa, la doble vara, ¿no? La enorme doble vara. Vos lo nombraste a Casanelo. A Casanelo pidieron su corrimiento. Dijeron que había estado un día con Cristina Kirchner cuando era presidenta en la Quinta de Olivos y eso hubiera bastado para sacarlo del medio. Pusieron testigos falsos que lo intentaran comprometer, no pudieron comprometerlo, los testigos están siendo procesados por falso testimonio. Un solo caso, Casanelo, que la doble vara, quienes la juzgaron y condenaron a Cristina, jugaron al fútbol en la Quinta de Macri, tanto el fiscal que la acusó como uno de los jueces que la condenó, en la Cámara en la Cámara Federal Penal para revisar el caso le esperan 2 personas, uno jugaba al pádel permanentemente en Olivos con Macri y el otro lo iba a ver a casa de gobierno. Pidieron 20 veces la recusación y ahí dijeron no tenemos por qué recusarnos, el haber visto al presidente. Los mismos tipos ya a Casanelo lo querían apartar, ¿no? Ahora, ¿sabes qué, Ángel? A mí me llama la atención y la verdad no sé si se piensa del otro lado de la pantalla mucho de esto. Cuando viene un gobierno nacional, popular, peronista, kirchnerista, no se trata de hurgar y buscarle los trapitos sucios al que gobernó antes. Claro, salvo que haya un tema muy evidente, qué sé yo, Pepín. Casos muy evidentes. Pero bueno, qué sé yo, la Argentina en el año 2019 hubo casi 50.000 millones de dólares, 47.000 millones de dólares que prestó el fondo. Se podría investigar un poco todo eso. ¿Eso es un tema de la justicia o es un tema de la política? Y yo creo que es de los dos lados, ¿no? De la política claramente, porque si no hay un impulso político muy fuerte, la justicia... Nadie investiga nada. Si hay un impulso político fuerte, la justicia termina cediendo. Es lo que pasó cuando Néstor mandó sin ningún problema y de un cachetazo a la Corte Menemista el juicio político. Muy distinta la fuerza de Néstor para juzgar esa corte que la de Alberto para jugar a esta.
Sí, pero Néstor tenía 22%, 22 y pico de los votos, y Alberto tenía casi la mitad, casi el 50%. Bueno, podría, es un problema de actitud frente a eso, bueno, ¿no? No solamente de votos. Y de cómo generar por eso a la sociedad. No dije de votos, dije de actitud, sí, claro, ¿no? De empuje político. Yo no quiero ser malo con Alberto, estamos ya en las vísperas de un recambio presidencial. Yo creo que el tema de la justicia, que él lo diagnosticó a la perfección en todos los discursos que dio ante el Congreso al inaugurar no solo su mandato presidencial, sino las sucesivas inicios de sesiones legislativas, diagnosticó a la justicia perfectamente. Lo único que cumplió y pudo hacer fue rescatar a la AFI, claro, que eran los sótanos de la justicia, y realmente hoy está limpia la AFI, porque hubo una cantidad de medidas tomadas por Cristina Camaño, básicamente, que la limpiaron. Espero que no se vuelva a contaminar. Pero en el resto, yo creo que tendría que haber negociado la mayoría. No era muy lejana la mayoría en el Congreso. No puede ser que tengamos durante los 4 años un fiscal provisorio. Un fiscal provisorio. Claro. Y ahí no se trataba de removerlo. Ahí se trataba de nombrar a uno normal, que era lo que podría haber hecho, y no se logró una mayoría. ¿Cómo no se logró una mayoría? Bueno, porque me parece que también hay que visualizar que la oposición no juega solamente contra proyectos que plantea el oficialismo, eso sino también como una especie de ariete para impedir que algunas cosas cambien. Es ¿no? cierto, es cierto. Es cierto, y qué distinta es la actitud. Vos decías la actitud del peronismo cuando llega al poder, que no se fija para atrás, no persigue. Qué distinta, porque precisamente la oposición de hoy hace todo lo contrario. Sí, pero pensá en el 55, bueno, pensá en el 76. Claro, permanentemente. Permanentemente. Eso digo. Pero qué diferencia hay. En el 2015 hay entre esto y eso. Pero todo lo contrario. Néstor Kirchner, cuando sube, se autolimita en la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. No solo no nombra a dedo, como nombró Macri, a sus íntimos amigos. Por DNU. Sino que se autolimitó y mandó a establecer las audiencias públicas y una cantidad de cosas. Y nombró gente de la academia, no nombró gente de la política, que después se le dieron vuelta incluso. Que pasaron por concurso, por oposición, por consulta para las organizaciones. Y eran personas pensadas cada uno en un área distinta. Estaba Hayton en Derecho Civil, al igual que Lorenzetti, respetados académicamente. Zaffaroni, que tenía una posición política, pero lo nombran por ser un hombre respetado mundialmente en el fuero penal. Lo mismo que Argibay, Carmen Argibay, que viene de la Corte Penal Internacional. Sí, otra actitud absolutamente distinta. Estos tipos lo nombran a dedo para que le hagan caso. Esta es una corte peor que la menemista, en cuanto a las relaciones de poder y relaciones personales con los demás grupos. Bueno, Pepín Rodríguez, vos lo nombraste, el jefe de la mesa judicial, invitó a su casamiento o al casamiento de su hija a Rosenkrantz. Aparecían en las fotos, ¿no? Es vergonzoso. No, es vergonzoso. La verdad que es vergonzoso, y lamentablemente yo siempre digo, cada vez que puedo, porque es lo que hay que resolver. Tenemos una debilidad constitucional. A ver, eso me interesa un poco para pensar también qué hacer hacia el futuro, ¿no? Es eso, una debilidad constitucional que nos maniata. Porque, fíjense, si el Congreso dicta una ley que es impugnada, bueno, puede llegar a la Corte y la Corte la declara inconstitucional y la ley no rige más. Lo mismo con los decretos del Poder Ejecutivo, las medidas del Poder Ejecutivo, incluso políticas importantes. Se ha dejado ya fuera de lado la prudencia de la Corte, que decía, esto es un caso no justiciable, no me puedo meter porque es una cuestión de decisión política. La Corte ahora se mete en cualquier cosa. Pero si declaran inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo, cae el decreto y no puede seguir adelante. Ahora, si la Corte Suprema de Justicia, en este momento, con 4 personas, de los cuales a 3 hacen mayoría, dice la barbaridad más grande que puedan decir, o las arbitrariedades, llamémosle, más grande que pueda haber, como pasar por encima una constitución provincial, y nadie le puede decir está mal. No, todo el mundo dice todo, pero nadie puede enervar esa decisión. No pueden decir esa decisión no se cumple, porque no hay una instancia superior. Entonces, eso es una debilidad constitucional.
porque mientras los miembros de la Corte Suprema fueran personas intachables, próceres, digamos, que realmente tienen una línea, pero si están vinculadas con la política, con un sector de la política y con intereses económicos de los grandes grupos, y pueden decir cualquier cosa, y eso es una falencia constitucional muy seria, porque no vamos a sacar las Fuerzas Armadas. Claro. Ahora, ese tema que vos estás planteando, Ángel, me parece muy importante, porque veo que la Corte o distintos jueces, en este caso te voy a mencionar uno federal, terminan opinando sobre políticas de gestión, con lo cual ya no solo se limitan a ubicar juridicidad o no de determinados hechos. Por ejemplo, esta semana cuestionaron una decisión del Banco Central y del gobierno de limitar la compra de dólares para las provincias. Un juez de Córdoba, un juez federal de Córdoba, dice no al lugar, digamos, por lo cual obligan al gobierno a tener que vender toda la divisa. Eso es una medida económica. Pero un juez de la Corte Suprema de Justicia, en una cámara comercial, creo que la de Estados Unidos, hace un mes o un mes y medio o dos, dijo claramente, como al pasar, pero claramente, que emitir descontroladamente va en contra del sistema republicano, porque no cumple el mandato constitucional de cuidar la moneda. Bueno, si eso no es meterse en cuestiones políticas no judiciables, es que hemos perdido todo norte, ¿no? Claro. Y realmente es muy preocupante. Ahora, una de las salidas que creíamos nosotros podía ser efectiva es el reclamo popular. Y creíamos con cierta consistencia, porque cuando se reclamó con el famoso fallo del 2 por 1, claro, hubo que volver atrás. Pero sin embargo me parece que ya es insuficiente. Me parece que es insuficiente porque la gente no puede vivir en la calle. Los reclamos no pueden estar permanentemente en el tiempo. Lo estamos viendo en Perú, ¿no? Los reclamos en Perú empezaron con mucha fuerza y tienden a disminuir, porque la gente obviamente no. Y mucho menos por un reclamo por temas que no conoce demasiado bien, que son más bien técnicos. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando también criticábamos al fondo y pedíamos no endeudarlo con el fondo, siempre decíamos, a la gente le puede decir que vaya a dar la vida por Perón, no le puede decir que vaya a dar la vida por el Fondo Monetario Internacional. Seguro. ¿Y qué se hace con ¿Cómo imaginás vos un proceso de transformación de la justicia que le dé seriedad, le dé agilidad y que se ajusta? Las vías constitucionales que tenemos no son muchas, hay que explorarlas todas. Yo creo primero que hay que conseguir mayoría legislativa. Esto está al alcance de nuestra mano porque depende del voto y de cómo uno convence a la gente. Con una mayoría legislativa puede resolver algunos problemas. Puede resolver el problema de la designación de los jueces, puede resolver problemas que son de reglamentación interna, como el traslado de jueces a lugares claves o no. Podés sacar algunas leyes que mejoren la situación judicial, como la que el propio Alberto propuso y no avanzó, que era la de licuar el poder de estos 12 juzgados de Comodoro Pi que están colonizados completamente, que ampliar ahí. Podés marcar normas para la transparencia, por ejemplo, en el sorteo de las causas, que no caigan siempre en determinados juzgados. Si dieran los números, ya ahí es una mayoría muy calificada, hasta podés por juicio político cambiar la Corte. Pero aunque no dé esa mayoría calificada, lo que sí podés es ampliar el número de la Corte, como para equilibrar un poco. Y eso lo hemos hablado con Zaffaroni acá, con Rosansky. Va a decir que con una mayoría legislativa podés resolver algunos temas. Y esto es factible porque es una cuestión política, no es una cuestión, ni siquiera necesitas reformar la Constitución, ¿no? Ahora, ¿vos no sentís que, siendo un hombre del derecho y habiendo sido diputado, etcétera, 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 ¿vos no sentís que la gente está un poco harto del manoseo de la justicia? Como ya no le importa casi nada. Hablamos de la Corte, ¿te acordás que hablábamos mucho de la Corte, del recambio de esto, de lo otro, las elecciones en la provincia? ¿A José Pueblo o Juan Pueblo le importa eso?
Está muy cansado. ¿Sí? Las dos cosas. Por un lado, está profundamente decepcionado con la justicia. Ahí está. Y está en todas las encuestas de opinión, que es uno de los sectores que menos consenso tiene. Y por otro lado, es cierto que tampoco tiene demasiado conciencia de hasta dónde es el daño, ¿no? La gravedad del daño. Son las dos cosas. Está harto de la justicia, no cree en la justicia, repudia la justicia, tampoco visualiza lo grave del problema, creo yo. Y esto se da en uno de los temas que también hay que corregir, que es el acceso a la justicia. Claro. Los sectores vulnerables no tienen acceso a la justicia. Ahí está. ¿No? Las distintas comunidades, los sectores pobres, tratan de resolver como pueden sus temas, porque ni se les ocurre pensar que pueden ir a un reclamo a un juzgado. Yo podría contarle alguna experiencia que he visto en otros lados. Acá también, cuando... Mi mujer dice, contraten un abogado, ella es abogada, ¿no? Claro. Contraten un abogado. La gente común muchas veces... No puede. No solo no puede, no sabe si debe. Claro. Si debe, seguro. Claro. ¿Entendés? Seguro. Yo te lo conté con la estafa que sufrimos por Turismo Felguere. Sí, claro. La gente decía, no, vayamos a defensa del consumidor. Sí. No, es un tema. Y defensa del consumidor que no, vayamos al fiscal y a la jueza para querellar lo que fue, lo que hizo Patricia. Pero el común... No puede. Mirá, empezando por lo primero, que vos dijiste, la gente no sabe cuáles son sus derechos. Claro. Nosotros cuando estábamos en el Colegio de Abogados acá en Buenos Aires, sacamos los cuadernos de educación legal popular, que eran 12 fascículos con un lenguaje muy lego para que la gente entendiera cuáles eran sus derechos primordiales en temas usuales, accidentes de tránsito, cuestiones laborales, violencia familiar, etc. Nos equivocamos en la distribución. Una idea era de distribuirlo en las estaciones de tren a los que bajaban, preferimos hacerlo a través del diario, que era más prolijo. El diario lo lee poca gente. Segunda cosa, Gil Carbó, cuando era procuradora, hizo los atajos, que eran fiscalías en los lugares carenciados, para que la gente no tuviera que correr, cualquier duda iba al fiscal, ¿no? En otras jurisdicciones, yo vengo del Perú, en el Perú hay el Colegio de Abogados de Lima Sur, que está en la periferia de Lima, que tiene sectores muy marginales, van los jueces 2 veces por semana al centro de los lugares más carenciados, donde hay ocupaciones, ni siquiera casas, ni siquiera miseria, a ver qué necesitan, ¿no? Y yo creo que por ahí hace falta mucho trabajo y es una punta para resolver, no el tema de la justicia, sino por lo menos para empezar a trabajar el tema del acceso a la justicia. Políticas de Estado. Sí, señor, y creo que hay que buscar los consensos también a 40 años de democracia. No todo tiene que ser blanco o negro, necesitamos encontrar denominadores comunes. Nadie va a tener mayorías absolutas y 2/3, por ejemplo, para plantearse una reforma constitucional, que yo creo que a casi 30 años de la última reforma, más de la mitad de los argentinos no participaron. Nos vamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy linda la conversación, hay tela para seguir. Sí, señor. Hay tela para cortar. Vamos ahora a ver unas imágenes del puerto de La Plata y después ya nos despedimos. ¿Qué le parece? Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por dejarnos entrar en su casa. 7 somos 517 de Flow y por supuesto en YouTube. Chao. Con Políticas de Estado. Política de Estado. No otro. Chao. Hasta la próxima.